Buenas tardes a todas, a todos los presentes. Muy agradecido por esta instancia, por la invitación de la UCEF. Eh, un honor para mí haber sido invitado y además, por lo que entiendo, soy el primer expositor dentro de sus jornadas, así que me honra esa consideración. Espero estar a la altura de la instancia y hoy día comentarle un poquito la función fonoaudiológica, los desafíos, debilidades, nuestras proyecciones dentro de el mundo de las enfermedades ocupacionales, la medicina del trabajo. Así que espero que sea una instancia de aprendizaje, de reflexión, una instancia de análisis de nuestra función e importancia. Nuestro próximo camino debe estar enfocado en descubrir nuevas vetas, explorar nuevas vetas. Así que nuevamente reitero mi agradecimiento al equipo de la UCEF en general, y a quienes me han ayudado también, a Valentina, a Paulina y a Felipe, eh, por todo el apoyo prestado hasta el día de hoy. Así que espero que sigamos trabajando en conjunto y que esto sea un primer acercamiento de ustedes a la inquietud de la disfonía ocupacional, ¿ya? Y las enfermedades del trabajo. Bien, dicho esto entonces, comenzaremos nuestra actividad. Ustedes me dicen si ven bien la diapositiva. Perfecto, mi nombre es Felipe Cerda Sandoval, yo soy fonoaudiólogo, docente de la carrera de fonoaudiología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, coordinador específico del área de voz, y me he dedicado prácticamente estos 12 años de vida profesional como fonoaudiólogo directamente en el área de enfermedades laborales, enfermedades ocupacionales, y específicamente en la disfonía laboral junto a mutualidades, que son las encargadas de velar por el tratamiento de personas que tengan un daño en sus cuerdas vocales a causa del uso directo y exposición laboral. Es un área que a mí me apasiona, me encanta, me fascina, y en la que me he formado directa e indirectamente, que en la que también he tratado de generar aportes investigativos. Hasta la fecha hemos hecho 3 proyectos de investigación relacionados con el control, prevención, detección temprana de la disfonía laboral en profesoras y profesores chilenos, y esperamos seguir trabajando, investigando sobre esta disciplina y también enfocándonos también sobre otros profesionales de la voz, no solamente así profesores y profesores, que posiblemente es el grupo de mayor frecuencia de consulta hoy en día en las diferentes mutualidades de nuestro país, ¿ya? Bueno, dentro de los contenidos que vamos a tocar el día de hoy, primero vamos a hacer una pequeña introducción sobre la disfonía ocupacional, que está dentro del marco de la fonoaudiología ocupacional, ¿ya? Eh, y les voy a contar un poquito mi experiencia trabajando dentro de las mutualidades, que claramente espero que en el futuro sean muchos más los fonoaudiólogos y fonoaudiólogas que se puedan desempeñar en actividades de fonoaudiología ocupacional, no solamente de voz ocupacional, ¿ya? Vamos a hacer una pequeña revisión de la ley 16.744 sobre accidentes y enfermedades laborales, que es la normativa chilena que habla sobre el abordaje global de todas las enfermedades que existen, causadas por el trabajo, y donde también, dentro de una circular específica que también les voy a contar, vamos a ver la realidad de la disfonía ocupacional, de las patologías o laringopatía de etiología laboral. Veremos también como tercer punto la disfonía y la relación que hay con los diferentes organismos administradores de la ley. Y yo les voy a contar también qué son los organismos administradores de la ley. También les voy a contar del proceso de estudio y calificación de las disfonías ocupacionales dentro de estos organismos administradores de la ley, eh, pues la participación como quinto punto de los fonoaudiólogos y fonoaudiólogas junto a estas instituciones, y también quizás como el punto de desafío más importante para nosotros es cómo podemos incorporarnos, cómo es la proyección de los fonoaudiólogos y fonoaudiólogas en esta área, nuestros próximos desafíos,
cómo centrarnos en el futuro, en el potenciamiento dentro de esta área que les voy a contar, dentro del marco específicamente de la salud pública, ¿ya? Espero incentivarlos, motivarlos y ante de todo también decirles que lo que ustedes necesiten, cuenten conmigo para orientarlos o ayudarlos en el futuro, también si así ustedes lo desean. Bien, vamos con el punto número 1. Disfonía ocupacional, ya dentro del marco de las enfermedades laborales. Primero comentarles que las enfermedades ocupacionales específicamente están determinadas eh, por el manejo dentro de la salud pública, ¿ya? Dentro de la salud pública encontramos dos vertientes distintas pero muy complementarias, que es la salud pública común y la salud pública laboral o las enfermedades ocupacionales, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo una enfermedad que afecta a mi mano, a mi muñeca, o un problema respiratorio, hoy día, por ejemplo, tenemos en esta pandemia, el COVID-19, podemos decir que es una enfermedad común, en donde en diferentes servicios públicos, ¿cierto? O también servicios privados, yo puedo acceder a un tratamiento, a un diagnóstico, a la curación, abordaje frente a esta enfermedad, ¿ya? Hay diferentes instancias, un hospital, un CESFAM, diferentes instancias en salud pública que yo puedo acudir frente a alguna enfermedad de origen común, ¿ya? Como un resfrío, eh, como el COVID, por ejemplo, un accidente que afecte a una fractura de muñeca, etc. Sin embargo, hay enfermedades también que pueden afectar al sistema respiratorio, al sistema musculoesquelético o a diferentes sistemas que son causados en directa relación con la exposición y ejercicio de la profesión. Y ahí nos enfocamos en la salud pública, pero específicamente en la salud ocupacional, ¿ya? En las enfermedades causadas por el ejercicio de la profesión. Estas son abordadas a través de diferentes vías, no directamente en hospitales, no directamente en consultorios, sino que hay otros organismos que se llaman organismos administradores de la ley 16.744, y conoceremos que son las mutualidades, que son las encargadas del abordaje y tratamiento de esta enfermedad ocupacional, ¿ya? Cuando así logramos confirmar de que esa enfermedad fue causada directamente por la actividad directa que yo desempeño, ¿ya? Se identifica la relación de causalidad. Hay diferentes protocolos para llegar a esa conclusión, ¿ya? Y una persona cuando acusa una posible enfermedad debe ser dilucidado y decirle a esta persona si su enfermedad es de origen común o de origen laboral, y así dirigir o canalizar a esta persona hacia el centro que le corresponda. Si es una enfermedad común, a un consultorio, servicio público o privado, y si es una enfermedad laboral, directamente a un organismo administrador de la ley, ¿ya? Dentro de estas enfermedades hay muchas enfermedades, ¿ya? Por ejemplo, la silicosis por el sílice, una enfermedad pulmonar, las personas que trabajan o que trabajaban en minas, expuestos al polvo, partículas en suspensión, provoca severos trastornos respiratorios, ¿ya? Incluso la posibilidad de cáncer pulmonar. Es una enfermedad causada por el trabajo. Hay enfermedades musculoesqueléticas causadas por el trabajo, personas que tienen que realizar una alta repetitividad de una actividad física, como levantar cajas constantemente, una alta repetitividad y un alto nivel de esfuerzo. Y así hay diferentes enfermedades que se han ido clasificando o tipificando para hacer un apropiado abordaje y sobre todo, perdón, enfermedades de alta prevalencia o consulta en los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, ¿ya? Y dentro de este marco de las posibles enfermedades laborales, encontramos a la disfonía ocupacional, ¿ya? Que fue comentada más formalmente cerca del año 2000,
el 2005 se hablaba de laringitis por y formaciones de nódulos en las cuerdas vocales. Hoy la ley sabe que no solamente los nódulos son la única patología que puede ser generada por el uso constante de las cuerdas o pliegues vocales en el puesto de trabajo, sino que hay muchas patologías como los edemas, como los pólipos, como las difonías funcionales, hiperfuncionales, que también pueden ser causadas directamente por el constante ejercicio de la profesión y constante uso de los pliegues vocales, ¿ya? Por tanto, se hablaba de laringitis asociada a estos nódulos de cuerda vocal y se describía cercano al año 2005, ¿ya? Pero no así había sido protocolizado tan claramente el manejo. No es que en la actualidad tengamos un gran detalle sobre los protocolos de manejo de esta disfonía ocupacional, pero sí hemos visto significativos avances en normas técnicas, en sugerencias técnicas y los protocolos del manejo y calificación de esta disfonía, ¿ya? Por tanto, hoy podemos decir de que la disfonía ocupacional es una enfermedad reconocida como una enfermedad causada por el trabajo, que no tiene detalles profundos en los protocolos de manejo. Sí hay circulares que hablan sobre procesos de calificación, pero no hay todavía claridad sobre los criterios de calificación, sobre las medidas de control, sobre las propuestas preventivas, sobre los programas de vigilancia epidemiológico, que les voy a contar un poquito más adelante, pero claramente los avances, y de hecho una circular que veremos también que se llama Circular 3331, detalla con mayor detalle el proceso de calificación y también la participación o función de las fonoaudiólogas y fonoaudiólogos frente a esta enfermedad. No es una enfermedad que solamente sea reconocida en Chile, sino que en diferentes países, en Colombia, en Perú, en Argentina, es reconocida como una enfermedad del trabajo, quizás en otras naciones, en Argentina, hay un poquito más de claridad sobre los criterios de exposición. Algunas regiones, por ejemplo, definen la cantidad de estudiantes, la cantidad de horas que un profesor y profesora puede estar expuesto a su puesto de trabajo, como casi determinar la dosis de exposición vocal, lo cual es muy importante. También la repetitividad de esta dosis puede ser un promotor de la disfonía laboral o disfonía ocupacional. En nuestro país todavía hay un crecimiento emergente donde las fonoaudiólogas y fonoaudiólogos tenemos el rol fundamental de aportar con conocimiento, con investigaciones, que esclarezcan las normativas más apropiadas, las indicaciones, las sugerencias más apropiadas para el cuidado de las cuerdas vocales. Todavía hay un mundo de aportes que podemos hacer y por eso me alegra mucho que la UCEF esté interesada en estos temas, pero también que los presentes también se interesen en estos temas de desarrollo investigativo, porque tenemos muchos aportes todavía que generar y que entregar también al Ministerio del Trabajo, a la Superintendencia de Seguridad Social y al Ministerio de Educación, claramente, Colegio de Profesores, que son entidades que también van observando estas nuevas normativas para ir también sugiriendo, mejorándolas, etc. Por tanto, nuevamente comentando, la disfonía laboral es una enfermedad reconocida en nuestro país, que tiene protocolos que deben ser también mejorados y potenciados, ¿ya? Dentro de estos protocolos está el protocolo de la calificación de la disfonía como enfermedad laboral. Uno de los procesos que debemos potenciar en el futuro es diferenciar ¿cierto? Claramente los criterios para caracterizar los riesgos en que se exponen los diferentes trabajos que requieren de uso de los pliegues vocales, para tener claramente líneas divisorias en decir, bajo estas características, podemos considerar que es una enfermedad o una disfonía laboral, porque para calificar esta disfonía laboral, siempre nuestros ojos deben estar puestos sobre el contexto. Cuando uno dice hay una enfermedad laboral, ya sea de salud mental, ya sea de músculo esquelético, ya sea respiratorio,
ya sea dermatitis o ya sea la disfonía, la pérdida de la voz parcial, la pérdida de la voz parcial del sonido de la voz, estamos diciendo que algo en el contexto profesional de esa trabajadora y de ese trabajador fue el promotor directo de esa enfermedad. Cuando uno dice hay una enfermedad o específicamente una disfonía ocupacional, estamos diciendo que el contexto y las características de este contexto laboral fueron las causantes de la disfonía o el daño en los pliegues vocales. Por tanto, hoy en día debo decir que no hay mucha claridad en, primero decir, son todas estas las variables, temperatura, ruido, reverberancia, cantidad de horas de exposición, cantidad de estudiantes, factores físicos también como factores psicosociales o emocionales, son los que están provocando esta disfonía. Debemos centrar nuestra atención en identificar y caracterizar los riesgos vocales, así también conocer los límites de exposición, o sea, que sobre esta cantidad de exposición a ese factor de riesgo, es altamente probable que la persona desarrolle una disfonía laboral, porque además eso nos va a permitir decir los límites de permisividad, y eso claramente nos va a ayudar a generar sugerencias, mejoras en los puestos de trabajo de diferentes trabajadores que usan sus cuerdas vocales, diseñar más apropiadamente planes preventivos, programas preventivos, y claramente nos va a ayudar a hacer esta distinción de decir, está en un contexto de trabajo altamente riesgoso, tiene esta enfermedad que afecta a sus cuerdas vocales, perfecto, hay una disfonía de origen laboral. Pero también decir, en el caso contrario, está expuesto a un contexto que no es altamente demandante, que no hay un riesgo significativo, por tanto esta disfonía posiblemente no fue causada por el trabajo porque su trabajo no es de alta demanda sus pliegues vocales. En ese caso nos estaríamos refiriendo a una disfonía de origen común. En eso hay un punto importante que también yo los insto a investigar y a desarrollar proyectos que nos puedan decir cuáles son las características de un contexto riesgoso y cuáles son las dosis posibles, los niveles posibles de exposición aceptables mínimos y máximos, ¿ya? En donde posiblemente, como así lo dice la higiene ocupacional, frente a un nivel de exposición no menor, nuestro cuerpo pierde ese equilibrio u homeostasis, donde no es capaz de regular o manejar la presencia de esta enfermedad y donde muchas veces por daño acumulativo no es capaz el cuerpo de restablecer su función y se provoca esta enfermedad. Pero siempre esta enfermedad causada por ciertas condiciones del puesto de trabajo. Entonces, como ya vamos discutiendo, claramente estos puntos no están definidos con asertividad en cuanto a los factores y su límite de permisibilidad, de aceptabilidad, ¿ya? O permisibilidad. Que no logre hacer esta distinción entre una disfonía laboral y una disfonía común, y claramente aportar a crear programas de control, prevención y detección temprana de esta enfermedad. Si yo ya sé cuáles son los riesgos, cuáles son los factores que inciden, y así observar, ir a lugares y puestos de trabajo distintos y decir este contexto riesgoso porque está esta variable en X cantidad, así que intervengamos, pero es importante. Esa intervención, esa medición, esas sugerencias deben hacer siempre desde la fonoaudiología, ¿ya? Porque somos los profesionales más competentes, capacitados en entender esos riesgos y cómo los riesgos pueden afectar a nuestras cuerdas vocales. Y quizá aquí nace el siguiente punto y desafío para los fonoaudiólogos que conversaremos ya al final, que es la importancia de nuestra formación, ¿cierto? En el futuro, nuestra formación en salud ocupacional o formación en medicina del trabajo o formación en higiene ocupacional, ¿ya? Y nos permita entregar aportes más concretos en esta disfonía laboral, ¿ya? Sigamos entonces. La ley 16.744 sobre accidentes y enfermedad del trabajo, ley del Gobierno de Chile, Ministerio del Trabajo y Previsión Social,
detalla, ya, y esta ley ustedes pueden investigarla en la página de la Superintendencia de Seguridad Social, detalla gran parte del manejo tanto clínico como preventivo que se debe hacer frente a la presencia de alguna enfermedad, sea cual sea la enfermedad. Detalla las enfermedades, detalla también el protocolo de manejo a seguir frente a estas enfermedades. ¿Ya? Y estas informaciones que se van actualizando periódicamente, encontramos también las circulares, ya que son emitidas por la Superintendencia de Seguridad Social del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Estas circulares también van actualizando la información y van detallando otros procesos, protocolos para diferentes enfermedades, ¿ya? El Ministerio del Trabajo, la Superintendencia con sus siglas suceso, es el organismo fiscalizador de todo este ciclo de manejo frente a las enfermedades laborales, ¿ya? La superintendencia tiene un rol importantísimo en el control, en la normalización y en el ir actualizando constantemente estas circulares, ¿ya? Y también encontramos dentro de este conglomerado de entidades o instituciones participantes, encontramos también a los organismos administradores de la ley 16.744, que específicamente son las mutualidades. Ya en nuestros países existe la Asociación Chilena de Seguridad, la ACH, la Mutual de Seguridad, MUSE, el Instituto de Seguridad del Trabajo, el IST, y el Instituto de Seguridad Laboral, perdón, el ISL, que es un instituto, ¿cierto? Una institución del gobierno. Sin embargo, la H, la Mutual de Seguridad y el IST son instituciones privadas sin fin de lucro, ¿ya? Por tanto, la superintendencia es una entidad que fiscaliza a estas instituciones, ¿ya? ¿Por qué se llaman organismos administradores de la ley? Porque ellos deben aplicar e implementar, ¿cierto?, lo que la ley dice. Y esta ley está enfocada en dos ejes principales. En el eje preventivo, estos organismos tienen la obligación de generar instancias de prevención de las diferentes enfermedades y accidentes del trabajo, y también estas instituciones tienen la obligación de generar abordajes clínicos, curativos, remediales, cuando así la enfermedad o el accidente ha ocurrido, ¿ya? Por tanto, nuestro lazo es bastante, o debería ser bastante estrecho con estas instituciones, ¿ya? Sin embargo, no lo es en el grado o en el nivel que debería serlo. Ahora yo me pregunto, ¿los fonoaudiólogos, fonoaudiólogas, estamos formados, capacitados para orientar en la prevención de diferentes enfermedades que afectan la comunicación humana? La respuesta ante eso es sí. Nuestra formación está enfocada en prevenir, en entregar estrategias preventivas. Por tanto, perfectamente podríamos hacer un trabajo colaborativo con diferentes organismos, como los que estamos comentando, para la prevención de la disfonía ocupacional, ¿ya? Siendo la disfonía no la única enfermedad relacionada con la fonoaudiología, pues hablamos de fonoaudiología ocupacional, porque ahí podemos incorporar también a la audiología. La hipoacusia laboral también es una enfermedad causada por el trabajo cuyo agente de riesgo es la exposición al ruido. Ese es el agente de riesgo, el ruido. El agente de riesgo de la disfonía es el sobreuso vocal, así lo define la ley. El sobreuso vocal es el que provoca la disfonía laboral. Ahora, como segunda pregunta, los fonoaudiólogos estamos formados para el diagnóstico, tratamiento, manejo clínico, recuperación y rehabilitación de diferentes enfermedades que afectan a la comunicación humana, específicamente enfermedades que afecten a los pliegues vocales. La respuesta ante eso sería sí, es nuestra área de competencia y lo que somos expertos. En las cuerdas vocales, su diagnóstico, tratamiento, intervención, la habilitación y rehabilitación. Por tanto, es el segundo foco de la mutualidad de estos organismos. Y así comprobamos entonces que nuestro lazo directo
con ellos es bastante estrecho. Sin embargo, a la actualidad, no son muchas las fonoaudiólogas y fonoaudiólogos que trabajan directo con estas instituciones promoviendo actividades preventivas, promoviendo la curación, rehabilitación de diferentes patologías vocales laborales. ¿Me escucho bien, cierto? Por un momento se quedó un ¿Se poco cortó? pegado, pero ahora se escucha perfecto. Gracias, Felipe. Por tanto, nuevamente sigo argumentando. Nuestra función en la fonoaudiología ocupacional, específicamente la disfonía ocupacional, es un tremendo potencial a desarrollar. Centrado ahora específicamente en la prevención y centrado específicamente en el abordaje, tratamiento, en el protocolizar también tratamiento y curación de las disfonías ocupacionales. Yo particularmente trabajé, como les contaba, 12 años en la Asociación Chilena de Seguridad, en la cual tuve también la instancia de participar constantemente en actividades preventivas, haciendo semanalmente talleres preventivos en los colegios, en las escuelas, con grupos de profesores, 40, 50 participantes, pero claramente el tiempo que más dediqué al trabajo en la H fue directo en la curación. Lamentablemente eso demuestra las debilidades de los actuales procedimientos de control preventivo y detección temprana de la disfonía laboral. Es que yo creo que prácticamente el 90% del tiempo que yo dediqué al trabajo en la H fue para la rehabilitación de voces ya enfermas. Nuestro objetivo es prevenir la disfonía, que no sea un abordaje reactivo cuando la enfermedad ya se instauró, sino que nuestro foco debe estar en la detección temprana para que la enfermedad no se desarrolle, y claramente los beneficios para los profesores, para los trabajadores, para las profesoras, el beneficio en su salud va a ser mucho más significativo si yo detecto tempranamente la enfermedad, porque muchas veces debo decir, la disfonía no es curada un 100%. En muchas oportunidades yo vi personas que terminaban con una disfonía crónica y cuya condición vocal no permitía en lo absoluto su reintegro laboral. La pregunta es, si una persona no tiene las competencias vocales para volver a su trabajo, ¿qué va a hacer esa persona? ¿Va a ser desvinculada? ¿No va a poder trabajar más? Imagínense el impacto para esa persona de no poder hacer su actividad profesional. Ahí también tenemos una importante función como fonoaudióloga y fonoaudiólogos, que es orientar en el reintegro progresivo de los profesores o profesoras cuando están en recuperación, cuando no se han recuperado o cuando posiblemente quizás nunca van a volver a un 100%. ¿Cuáles van a ser los acomodos contextuales? ¿Cuáles van a ser los planes de mejora? ¿A qué contexto va a volver que no siga favoreciendo su presencia de disfonía, ya sea una disfonía crónica irreversible o una disfonía que fue curada, pero que la idea es que no vuelva esa disfonía nuevamente a aparecer? Y nuevamente insisto, eso son competencias de la fonoaudiología y son campos que nosotros tenemos que directamente potenciar y orientar, pero que en la actualidad, creo honestamente, no lo estamos haciendo en un 100%. Sí hemos avanzado enormemente, pero todavía falta un mundo de incorporación. Como también les comentaba, es importante definir la clasificación de estas disfonías, no solamente la disfonía por nódulos, es la única disfonía que podemos encontrar. Eh, También tenemos disfonías causadas por pólipos, granulomas, disfonías orgánicas clasificadas dentro de las disfonías orgánicas de base funcional, y también las disfonías funcionales. Así que muchas veces estos organismos no saben claramente cuáles son las disfonías que deben ser calificadas como disfonías causadas por el trabajo, pero que sí, gracias a Dios, en la circular 3331 se define claramente o se ha avanzado en definir cuáles son las patologías que sí deben ser calificadas como una disfonía laboral, pero siempre estudiando contexto. Y como les comentaba, aquí se encuentra la circular 3331, que específicamente habla de dos patologías
del manejo de calificación de dos patologías que son las dermatitis y las disfonías ocupacionales, ¿ya? O las patologías de la voz. O sea, esta circular del Ministerio del Trabajo, la Superintendencia, instruye a las mutualidades, a la H, IST, ISL o la Mutual de Seguridad, de cómo debería ser un proceso de calificación. O sea, cómo yo voy a dilucidar con diferentes estudios de que la disfonía que estoy recibiendo es causada por el trabajo y debe ser abordada por las mutualidades, o es una disfonía común y debe orientarse y derivar a esta persona, a este trabajador, a servicios públicos de atención para su tratamiento. O sea, es muy importante el proceso de calificación, porque va a definir cuál va a ser el canal en que la persona se va a tratar, cuál va a ser el canal en que la persona eh, se va a recuperar. Y muchas veces las personas cuando son derivadas a una disfonía común, muchas veces las personas desisten del tratamiento. Por tanto, tenemos que tener herramientas que ayuden a dilucidar o a calificar con alta sensibilidad y que nos digan si esta disfonía realmente es causada o no es causada por el trabajo, ¿ya? Aquí entonces se instruye que una persona, cuando asiste a una mutualidad, deben pedírseles diferentes exámenes. Dentro del examen que se sugiere es el estudio laringoscópico, la telelaringoscopía, idealmente con luz estroboscópica para tener claramente mayor detalle del movimiento, estructura de los pliegues vocales. Después se envía a un comité de calificación central, donde este comité, compuesto por un equipo médico, con médicos del trabajo, formados en medicina del trabajo, y con profesionales como no médicos, enfermeras y otros, se juntan en este comité y van a identificar todos los antecedentes que se tienen a disponibilidad, el ingreso médico, el estudio de su contexto de trabajo, una pauta que veremos que se llama estudio de riesgo vocal, mal estudio nasofibroscópico por médico otorrino, y que muchas veces no tenemos el estudio nasofibroscópico, y con todos esos antecedentes el equipo va a decir, en base a los antecedentes sostenidos, existe una alta correlación o una alta relación de causalidad entre el contexto en que trabaja la persona con la disfonía acusada o reportada. Por eso que es muy importante que los instrumentos que vamos a utilizar sean altamente sensibles. ¿Qué quiere decir esto? Que logre diferenciar claramente entre un contexto riesgoso, un trabajo riesgoso para los pliegues vocales, como un trabajo no riesgoso para los pliegues vocales. Porque si el instrumento no es riesgoso, cometeremos graves y severos errores en nuestros pacientes. ¿Cuál es el error quizás más severo? Decir a una persona que realmente está en un contexto altamente riesgoso, decirle en conclusión de que su disfonía es de origen común, porque eso va a implicar que su tratamiento no va a ser a través del seguro del trabajo. Las mutualidades tienen que aplicar este seguro del trabajo. Y en este caso esas personas van a tener que optar por un tratamiento personal o un tratamiento particular, y muchas veces van a desistir y van a seguir con esta enfermedad por mucho tiempo, va a aumentar su severidad, y claramente nos preocupa de que la persona tenga oportunamente una recuperación y que no pase a estadios o estados más severos. Perfecto. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos herramientas apropiadas? ¿Contamos con instrumentos sensibles? Para que podamos dilucidar entre una disfonía laboral y una disfonía común. En este protocolo, en este circular específicamente, plantea el año 2017, en octubre del 2017, habla entonces de estas etapas del manejo, que no se incorpora dentro de este ciclo de estudio obligatoriamente el estudio fonoaudiológico. Yo particularmente creo que es muy importante que nosotros podamos hacer algún estudio clínico o un estudio acústico, perceptual o instrumental de la voz para decir incluso el grado de severidad del trastorno, y así tener también claramente identificado el mejor protocolo de manejo, si hay un abordaje con reposo o quirúrgico.
Así que quizás sería un punto importante a potenciar la incorporación también del fonoaudiólogo dentro de esta batería de evaluaciones, complementando el estudio médico-otorrino que va a hacer este estudio nasofibroscópico. También, como les comentaba, dentro de este proceso de calificación hay un comité que va a juntarse y va a definir si se aplica o no en esta persona que acusó esta enfermedad como posible disfonía laboral, y se aplica el seguro del trabajo. Todos, las personas que trabajamos, y me incluyo yo en ese grupo, pagamos por un seguro del trabajo, por un seguro que frente a algún accidente o enfermedad va a cubrir el tratamiento de esta enfermedad. Por tanto, es un derecho que cada trabajador y trabajadora acceda a su seguro del trabajo como un seguro personal, como seguro antiaccidente, un seguro de vida. Por tanto, es importante que se haga un buen diagnóstico, un buen estudio, buenos reportes para que lleguemos a una buena conclusión. Porque como les decía, es un severo error que una persona, y que posiblemente ha pasado muchas oportunidades, que una persona que tiene disfonía laboral, al final de su estudio se le diga su disfonía es común, porque no hicimos un correcto proceso diagnóstico. Ahí nosotros los fonoaudiólogos y fonoaudiólogos tenemos un tremendo aporte que hacer de orientar a estas instituciones de cuál es el manejo, cuáles son las herramientas, cuáles son los instrumentos más apropiados para estudiar tanto el contexto ambiental como el contexto personal, las variables comportamentales, técnicas y la calidad de su voz. Así también dilucidemos claramente si esta disfonía es de origen laboral o de origen común. En este protocolo también se describe una pauta, un instrumento evaluativo que se llama evaluación de riesgo vocal, ¿ya? O de patología de la voz. Esta circular, ¿cierto?, que es de octubre del 2017, quiere decir que esta herramienta de riesgo vocal, de evaluación del riesgo vocal, se empezó a implementar desde octubre del 2017. Antes de esa fecha, yo trabajaba, no sé, en 2010, 2011, ya la Asociación Chilena de Seguridad, esta herramienta no existía, no estaba todavía unificado este criterio de aplicación. Por tanto, muchas veces cada institución comunal, regional, cada organismo administrador decidía sus propios protocolos, lo cual tampoco es muy objetivo para entregar un buen diagnóstico a los profesores y profesoras u otro trabajador que usa sus cuerdas vocales como instrumento de trabajo. Por tanto, estos instrumentos deben estar siempre siendo revisados, viendo si son los más apropiados o más sensibles, haciendo acomodos, ¿ya? Y si se fijan, por ejemplo, una de las preguntas que se le hace a las personas es, para saber si está expuesto a un contexto riesgoso, es el tipo de contrato, es el tipo de regulación, ¿cierto? Y esas preguntas van diciendo entonces si posiblemente trabaja en un contexto que tiene un tipo de contrato indefinido, plazo fijo, puede estar más expuesto, menos expuesto al sobreuso vocal, ¿cierto? Hay variables del contexto, tamaño, tiempo de uso, años de experiencia, incluso variables psicosociales o emocionales. Por tanto, también nuestro objetivo es realizar cierto estudio, de probar estos instrumentos, su sensibilidad, hacer acomodos, modificaciones, porque claramente, como hemos dicho, no es cualquier cosa el proceso de calificación, porque implica aplicar este seguro del trabajo o no, ¿ya? Y así hay diferentes preguntas, ya una pauta que tiene 3 ítems, y como ustedes pueden ver también se tiene uno un mes de su jornada de trabajo, el tipo de horario, si es fijo o estable, la cantidad de estudiantes, trabaja en espacios grandes o pequeños, si está expuesto a mucho cambio brusco de temperatura, si está expuesto a cambio de funciones constantemente. Entonces, lo importante de esta herramienta es que se incorporen la mayor cantidad de preguntas, que genere una alta sensibilidad a este instrumento, y se incorporen todas las preguntas que logren eh, caracterizar realmente a un lugar de trabajo o un contexto laboral altamente riesgoso.
Como les contaba anteriormente, antes de este estudio de riesgo vocal, la circular 3331 dice que esta pauta, este protocolo puede ser aplicado directamente en el puesto de trabajo o en alguna de estas instituciones u organismos administradores. O sea, no hace falta que quien lo aplique, que tampoco se detalle que lo aplique el fonoaudiólogo, ¿ya? Dice que tiene que aplicarlo quizá una persona que tenga experiencia en salud ocupacional, en medicina del trabajo, pero no detalla específicamente que debe ser el fonoaudiólogo, ¿ya? O sea, esta herramienta puede ser aplicado no directamente en el puesto de trabajo, ¿ya? Antiguamente, hablo del 2010, 2011 aproximadamente, yo iba directamente al puesto de trabajo y hacía diferentes mediciones. Iba con un distanciómetro para medir el tamaño de la sala, eh, observaba aspectos que pudiesen favorecer o perjudicar a la reverberancia, por ejemplo, elementos de amortiguación. Las personas somos elementos de amortiguación, la infraestructura, las cortinas, si hay contaminación acústica externa, interna, elementos que hoy en día en estas herramientas de riesgo vocal, que la que acabamos de revisar, no se incorpora. O sea, en ningún punto dice, voy al puesto de trabajo y mido tamaño de sala, material, contaminación acústica interna, externa, medido en decibeles. O sea, podemos y tenemos la responsabilidad también de ir puliendo o haciendo propuestas distintas de estos instrumentos y claramente sean mucho más sensibles para decir, fui directamente a un puesto de trabajo, estudié este puesto y claramente yo identifico como fonoaudiólogo es un contexto altamente riesgoso. Entonces ustedes se van a dar cuenta que tienen las herramientas para poder orientar en la identificación de estas variables que van a favorecer la presencia de esta enfermedad laboral. Por tanto, claramente tienen sus debilidades, sus fortalezas. Claramente un estudio directamente en el puesto de trabajo me ha entregado una imagen mucho más real de los factores de riesgo que está expuesto cada trabajador. Y quizá si yo aplico esta otra herramienta en mi puesto de trabajo, en un box de atención, no voy a poder observar con mis propios ojos o medir con algún tipo de instrumento las exigencias vocales de este contexto de trabajo en una realidad, en un contexto real. Pero claramente implica también que nosotros vayamos al puesto de trabajo, implica tiempo, implica recursos, pero para eso también, para validar una metodología donde sea medido el puesto de trabajo directamente, o una herramienta aplicada, no en el puesto de trabajo, sino que en un box de atención, claramente aquí la investigación científica genera aportes sumamente importantes, donde podamos también probar diferentes metodologías y ver también cuál nos entrega una imagen mucho más clara de cuál es el instrumento que nos va a decir o va a identificar el riesgo contextual más importante. Alguna de estas dos metodologías va a ser posiblemente más sensible para identificar contextos riesgosos para la voz y claramente así definir que es una enfermedad causada por el trabajo. Por tanto, creo que me van quedando unos 10 minutos, si no me equivoco, Felipe. Así es, profesor. Muchas gracias, Felipe. La participación de fonoaudiólogas y fonoaudiólogos dentro de estas instituciones es trascendental. Nuestro conocimiento en profundidad de los pliegues vocales, las diferentes patologías, la forma más apropiada de manejo preventivo, orientación al puesto de trabajo, el tratamiento curativo, rehabilitar y habilitar los pliegues vocales y el acto fonatorio en general, es nuestro campo de dominio. Por tanto, debemos instruir a estos diferentes organismos, debemos aportar con diferentes instrumentos, debemos validar instrumentos que nos ayuden a dilucidar estos diferentes puntos clave en el proceso de manejo de la disfonía ocupacional, ¿ya? De estudio hacia el contexto o estudio hacia la persona. E incluso, yendo un poquito más allá, esta circular 3331 también orienta en cuanto a la sugerencia. Yo los insto que ustedes después de esta actividad busquen la circular, revisen lo que la circular menciona y se van a dar cuenta que en cuanto a las sugerencias técnicas,
hacia el puesto de trabajo, hacia las personas, puede ser aún mucho más profundizado por fonoaudióloga y por fonoaudiólogo. Así también se describe en esta circular la importancia de que cuando una persona fue calificada con una disfonía, perdón, con una disfonía de origen no ocupacional, se debe considerar a esa persona como un caso índice o como un caso centinela. Eso quiere decir que esa persona que trabajó X tiempo en X contexto de trabajo, en X establecimiento educacional, en X edificio, espacio físico, hay otros trabajadores más, otras personas más que están trabajando perdón, en el mismo contexto de trabajo y que están expuestos o expuestas al mismo riesgo de sobreuso vocal. ¿Ya? Y eso obliga a la implementación de un programa de vigilancia epidemiológico. Los programas de vigilancia epidemiológico son programas que están enfocados en la detección de contexto riesgoso, en la identificación temprana de personas que están susceptibles a la enfermedad, para hacer planes de manejo, ¿cierto?, de erradicación y control de esa enfermedad y reducir los riesgos de que más personas se enfermen. Por tanto, ese ingreso dice, esta persona trabaja en un contexto X y hay más personas que trabajan en un contexto X. Tenemos que ir entonces y aplicar un protocolo preventivo sobre ese grupo de personas para identificar el nivel de riesgo en que se encuentran esas personas que trabajan en el mismo contexto que enfermó a un trabajador ahora. Ahora, para muchas enfermedades existen los programas de vigilancia epidemiológico. Está la guía Prexor para las enfermedades auditivas, para la hipoacusia a causa de agente de riesgo del ruido. Está la guía de protocolo de vigilancia para el manejo de la silicosis, la guía de erradicación de la silicosis. Hay herramientas o protocolos de vigilancia para enfermedades de salud mental, psicosociales, donde se describen incluso instrumentos de evaluación de estos riesgos, la escala o la pauta ISTAS 21 específicamente. Pero ustedes me creerán que todavía en nuestro país no existe protocolo de vigilancia epidemiológico para la disfonía ocupacional. Sin embargo, debo decir que nos encontramos hoy día en un proyecto de investigación junto a la Asociación Chilena de Seguridad, en donde yo soy parte de este equipo, o soy de hecho investigador principal, y estamos definiendo, desarrollando este protocolo posible implementar en nuestro país, de esta guía de vigilancia epidemiológica, de vigilancia ambiental como vigilancia de la salud, en trabajadores expuestos a sobreuso vocal y que pueden formar esta patología de origen ocupacional. Lo cual sería un tremendo avance y debe ser hecho por la fonoaudiología, para que después sea implementado por fonoaudiólogas y por fonoaudiólogos, ¿ya? Dado que también estas normativas aplican de forma universal por todas las mutualidades y a lo largo de todo el país de norte a sur, o sea, son protocolos de aplicación universal, ¿ya? Por tanto, ya seguimos avanzando nuevamente en mejora de estos protocolos y procedimientos, y ya un tremendo avance importante, que es que nos encontramos hoy en día creando un protocolo de vigilancia epidemiológico, ¿ya? Financiado por la superintendencia, este proyecto de investigación, la superintendencia de seguridad social, ¿ya? Que lamentablemente por el contexto de pandemia, los profesores y profesoras tuvieron que arrancar de los establecimientos educacionales, así que eso paró un poco el proceso de investigación por no poder hacer este muestreo in situ, ¿cierto? O pilotaje in situ con profesores y profesoras. Así que creo que, y espero así haber transmitido este lindo campo de acción fonoaudiológico, que aún es un nicho, está en pañales, como se dice coloquialmente. Yo quiero transmitirle a ustedes, mis futuros y futuras colegas, y si es que hay algún colega hoy en día en la actividad, también a mis colegas ya formados, la importancia de la innovación, de crear procesos nuevos, mejorar los que ya están. Claramente la investigación científica es clave para eso, ¿ya? Me alegra que tenga colegas y futuros colegas que ya estén investigando
interesados por la investigación. Es la única forma de avanzar, de justificar, de evidenciar, de abrir nuevas puertas para los fonoaudiólogos. Y aquí tenemos un tremendo campo de desarrollo. Así que tenemos importantes desafíos y espero haber en esta actividad, este webinar, organizado por la UCEF, espero haber transmitido esa importante función, este importante desafío para nosotros, de instarlos a la investigación en estos focos de herramientas, en estos focos curativos, en estos focos preventivos, en incorporarnos en el ciclo de calificación, en ser parte de los comités de calificación. Y le comentaba, le decía que estos comités que dicen al final si la disfonía es laboral o no, por lo que yo entiendo, solamente históricamente ha participado un fonoaudiólogo en un comité de calificación, y ese fui yo el año 2019, y participando todo el año 2019 en un comité de calificación central, el ACH, me di cuenta que el fonoaudiólogo tiene mucho que aportar. O sea, hoy en día, en patologías vocales, en disfonía laboral, y en los comités de patologías auditivas, no participan directamente fonoaudiólogos para dilucidar la calificación, como les contaba, participan médicos en medicina, expertos en medicina del trabajo, participan kinesiólogos, participan enfermeros, enfermeras, participan psicólogas, psicólogos, pero en estos comités, lamentablemente, aún no es formal la participación fonoaudiológica, a excepción de mi experiencia del año 2019, y claramente creo que es fundamental nuestra participación. Así que hay diferentes líneas de abordaje, de potenciamiento, crear herramientas preventivas más asertivas, protocolos de calificación, metodologías de control del riesgo en el puesto de trabajo, incorporarnos a los protocolos y procedimientos del tratamiento, calificación, diagnóstico temprano, y claramente dentro de esa necesidad, la función fonoaudiológica es fundamental. Aquí hay un tremendo campo de proyección que nuevamente los incentivo, los insto a investigar, y que claramente lo que ustedes necesiten de conocer un poquito más de salud ocupacional y medicina del trabajo e higiene ocupacional, que es mi área de desempeño y mi pasión. Encantado también estaré de compartir un poquito de mi experiencia, que aún no es parte formal de la formación fonoaudiológica. Eso, principalmente. Muchas Creo que gracias. Gracias, Felipe. Muchas gracias, profesor, por esta presentación que nos acaba de hacer. Fue bastante nutritiva en cuanto a la información. Este es un tema que no se trata mucho, al menos en pregrado se sabe muy poco, y por eso le agradecemos enormemente que nos haya presentado esta temática, y queríamos también darle espacio a alguna persona si es que quiere realizar alguna pregunta. Gracias a ti, Felipe. Muchas gracias. Yo viví, o sea, yo estoy feliz hoy día, desde diciembre del 2020, me he incorporado a un tremendo equipo docente de la Pontificia Universidad Católica. Antes de diciembre del 2020, desde enero, podríamos decir, del 2010 hasta diciembre del 2020, trabajé siempre en la H. Me encantaría contarles todo lo que hemos hecho, la experiencia que he aprendido. Algún momento tendremos para yo contarle un poquito de todas las actividades que uno puede desarrollar. Y eso también es lo que me contentó y me entusiasmó tanto este nuevo desafío de formar, de enseñarle a mis futuros colegas, a ustedes de la Universidad Católica, pero yo soy un ejemplo de que uno puede vivir de la voz clínica. Yo viví 10 años, 11 años de la fonoaudiología ocupacional. Mi jornada estaba en un 100% dedicada a la Asociación Chilena de Seguridad. Pero tenemos que formarnos. Es un gran desafío para nosotros, conocer la salud ocupacional, conocer las normativas,
aprender de higiene ocupacional, aprender de las enfermedades laborales, porque así, si yo entiendo este mundo de las enfermedades laborales, voy a ir con mejores herramientas a plantarme a una mutualidad y decir, yo puedo hacer un tremendo aporte para ustedes, por tal motivo, no desde una buena intención, sino porque yo tengo la herramienta formativa, el conocimiento y, ¿cierto?, la evidencia suficiente para decirles, yo soy un aporte, yo puedo hacer un tremendo aporte en el control de sus enfermedades, que claramente mientras más enfermedades reciba la mutualidad, el impacto para ellos es peor, porque hay gastos económicos que las mutualidades tienen que incurrir por tratamiento en personas, entonces claramente ellos siempre van a buscar el controlar apropiadamente esta enfermedad o prevenirla directamente. Y ahí nosotros tenemos las herramientas, absolutas herramientas para aportar. Así que creo que un desafío también es la formación, para con herramientas firmes y fuertes, decir, yo soy un aporte para ustedes. Sí. ¿Alguna pregunta? Perdón, Felipe. No se preocupe. Por el momento creo que no hay ninguna pregunta, pero quería agregar que es de total importancia todas estas herramientas que usted está nombrando y que también en este momento está desarrollando, de hecho, y otras cosas que aún necesitan más desarrollo. También instar al desarrollo de estas mismas herramientas para poder abrir este campo que, como usted mencionaba anteriormente, aún se encuentra en sus inicios. Así que agradecerle nuevamente, profesor. Gracias a usted, Felipe. Gracias Gracias por a la su UCEF tiempo. por la invitación. Espero haber respondido a su inquietud y haber estado a la altura de la distancia. Totalmente. Sí. No. Muchas Paulina, gracias por la invitación. Ali, si quiere decir algunas palabras. No, me sumo completamente a todo lo que estabas diciendo tú, que es muy importante y espero se hayan motivado para seguir en este tema. Gracias. Y espero que en el futuro también, así como yo durante 11 años lo hice, también ustedes tengan, a los que les encanta la voz clínica y la voz ocupacional, también tengan la posibilidad de dedicar su vida o parte de su vida a esta área que es tan linda, tan importante, y que lo más importante de todo va a repercutir en personas, ¿ya? En personas que se enferman. Nosotros nos formamos. Y de hecho, haciendo esta analogía con los profesores, que el mundo que a mí me encanta, y además yo soy hijo de profesores, tengo padres profesores, tíos profesores, no es un azar que yo trabaje con profesores, nuestra relación es muy cercana. Nosotros aprendemos para enseñar, aprendemos para impactar sobre una persona, igual que un profesor. Aprende y estudia para incidir con su aprendizaje sobre otro individuo, sobre un niño, sobre un estudiante. Nosotros como fonoaudiólogos y fonoaudiólogas también aprendemos para no que esta información quede en nosotros, sino que lo aprendemos para que incida sobre la vida, la salud de otra persona. Por tanto, lo que muy bien hagamos, muy bien va a repercutir sobre muchos trabajadores, muchas personas enfermas que necesitan de sus conocimientos, de su proactividad, de su innovación, para poder también mejorar sus condiciones de trabajo y claramente tener un trabajo seguro, tener una salud vocal, una salud laboral óptima, en mejores condiciones. Así que ustedes pueden ser un tremendo aporte a un gran número de personas, un gran número de trabajadores, tanto en nuestro país como fuera de Chile. Totalmente. Nuevamente agradecerle por su tiempo y por la sabiduría que nos acaba de entregar por Gracias, toda esta Felipe. información. Muchas Muchas gracias. Sí, gracias. muchas gracias, profe. Gracias, Encantado. profe. Gracias, Valentina. Gracias, Pauli. Cuando Es así necesiten, como, encantado. muchas gracias. Así es como damos fin entonces a este webinar. Esperamos que estén muy bien todos, todas. Y nos veremos en otra oportunidad. Adiós. Chao, hasta luego.